Yo me llamo Andrés Arta Martínez, vivo en calle 10ª Sur, número 119, barrio Pemex, y me detuvieron sin orden de aprehensión, nada más por un apodo, y me preguntaban que por qué había yo matado a la persona que me acusan, un tal Checo, que yo lo conocí que era estilista, pero nada que ver porque era por donde yo pasaba, que tenía que pasar a comprar fierros a Teramar. Y eso se los dije a los señores y me golpearon desde la mañana que me detuvieron hasta como las 4 de la tarde. Ya ahí me vendaron de los brazos, de los ojos, me pusieron un testigo falso, un tal La Yegua que yo nunca lo dije. Como le iba diciendo, ahí donde me estuvieron amenazando y diciendo, yo tenía apuntado el número de teléfono de mi mamá en la mano. Y yo les decía que le hablaran, pues, porque yo les decía que yo había estado detenido 10 meses en el cerezo aquí de Tonalá. Y ellos decían que no, que yo había salido un 13 de enero porque habían pedido información según ellos con el director del cerezo. Y más me llovían golpes. Y ellos decían que yo había salido el 13 de enero. Y yo salí el 20 de febrero porque cada 3 meses tengo que ir a firmar, porque tuve que ir a hacer mi primera firma el 20 de agosto. Digo, de agosto, no, tienes en mayo para que luego en agosto sea la otra firma, para que sean 6 meses que tengo de libertad. Piensa después de un delito también que me culparon desde el año pasado, deportación ilegal de droga, que estaba yo vendiendo, pero pues yo nunca vendí, al contrario, siempre trabajaba. Sí, yo iba, ese día que me detuvieron, le mostré un dibujo a la persona de los agentes, le dije, mira, es que yo voy a trabajar. Y me dice, no, que no es cierto, que tú eres ratero y que tú eres el otro, y esa persona también me dijo varias veces cuando me trasladaron de donde me tenían para la delegación de Arriaga, me amenazó varias veces que me iba a reponer y que yo no la iba a brincar, y me iba golpeando en la camioneta de un licenciado que me llevaba, que me transportó pues para la delegación. Ya estando ahí, pues como si fuera yo un gran delincuente, con las manos esposadas, con la cabeza hacia abajo. Cuando me torturaron ahí, donde me tenían primero, pues imagínense, con los ojos vendados, me vendaron de los brazos, me quitaron el pantalón, estaba yo descalzo, y me acostaron en el suelo y me pisaron los pies y las piernas para que no me moviera, porque me ponían aquí en la cara un trapo mojado, y después me embolsaban la cara con el trapo mojado, y o sea, para que yo no pudiera respirar, y me decían que yo pues les dijera que porque había matado a esa persona. Yo les dije que no, nada que ver. Y le dije a las personas estas que no había problema, que de una vez me encerrara, pues, y ya me habían dolido tanto los golpes, que me decían al último que me iban a llevar al río. No sé qué clase de tortura sea otra, pues tuve que aguantar casi la mayoría del día, de las 8 o las 9 hasta las 4 de la tarde que me llevaron a la delegación de Arriaga. Ya de ahí después llegó una persona que traía un gafete, parece que también era de la PGR, me tomó unas huellas, me hizo unas preguntas que yo le contesté, y también le dije que me habían golpeado, y estaba una persona con él que por pura casualidad llegó, que es mi vecino. Ya la mandamos no había hablar a mi mamá, porque de la delegación nada más les di el número de teléfono, pero nunca hicieron el intento de hablar. O sea, no sé si la intención era de que que buscaran un pagador, porque no tuve yo ni derecho a ni hablar por teléfono, nunca había una orden de aprehensión, y torturado, y luego pues más que nada ofendido en el aspecto de que yo no hice nada y una culpabilidad que estuve detenido. Tuvimos que comprobar pues que la fecha que ellos decían, ellos me ponen en la declaración preparatoria que les dieron en el juzgado, que yo estaba de acuerdo con la persona que quedó en el reclusorio, que habíamos matado al occiso y que estábamos vendiendo droga en las vías.
Pero pues yo, como les dije a estas personas, pues yo tengo mi papel del día en que yo salí del Cerezo a las 4:30 de la tarde, un miércoles que fue el día de visita. Y yo se lo dije muchas veces al comandante que me estaba reuniendo y me dijo que no era cierto, que no era cierto. Y hasta que me tuvieron ahí, ya pues las personas, los policías que me conocen de ahí del Cerezo, que siempre me estuvieron conmigo ahí, pues si puede cuidarlo, pues cuidándome de ellos, también me dijeron que no podía ser posible que yo hubiera podido matar a esa persona si yo estaba detenido en esa fecha. El día de hoy estamos en estas instalaciones para hacer del conocimiento a este Centro de Derechos Humanos sobre el caso de investigación de una tortura que se dio en la ciudad de Arriaga, Chiapas. El día miércoles del 23 de junio, su mamá del señor Andrés Arce Martínez acudió al despacho a nuestro cargo para hacer de conocimiento de que su hijo había sido detenido a las 7 de la mañana sin conocer por qué su detención, sin darle ningún argumento. Lo que ella recibió una llamada de un desconocido diciéndole que su hijo se encontraba detenido en las instalaciones de los separos de la Policía Municipal de Arriaga, Chiapas, a la cual ha narrado el señor Andrés que lo acusaban de un delito de homicidio calificado de un extinto señor llamado Sergio Altamirano, que era bien conocido allá en la ciudad de Arriaga, Chiapas. Había sido fallecido el día 15 de febrero del año 2013, lo cual nos dice que el día 20 de febrero él dejó en libertad por pagar la caución que le señaló el juez para recobrar su libertad. Entonces surgió la lógica jurídica de cómo el señor Andrés Arce Martínez iba a estar acusado de ese homicidio cuando él estaba recluido en el Cerezo número 13 de la ciudad de Tonalá, Chiapas. El día viernes, el ciudadano Andrés lo trasladan al juzgado del ramo penal para que rinda su declaración preparatoria ante el juez, a la cual la secretaria correspondiente le lee su declaración supuestamente hecha ante el Ministerio Público, en la cual dice la situación de cómo él supuestamente había matado a ese señor Sergio Altamirano, a lo cual al preguntarle al señor Andrés si ratificaba o no su declaración ministerial, él dijo que no la ratificaba porque él en ningún momento declaró todo lo que dice en la declaración ministerial, y el día de los hechos del asesinato él se encontraba recluido en el Cerezo número 13. Y supuestamente en la declaración aparece asistido por un abogado particular. Como decíamos, ahí en la declaración ministerial aparece asistido por un abogado particular que aparece con el nombre del licenciado Jorge Trujillo de la Cruz, con su respectiva cédula profesional, para así que tenga validez suficiente la declaración judicial o confesa que hace el señor Andrés Arce, y así poder determinar ante el juez su supuesta culpabilidad. Sí, yo soy el licenciado Gerardo Daniel Domínguez Martínez, colaboré junto con el licenciado Eduardo Alonso Martínez Silva para defender este asunto, ¿no? Jurídico. Fue el día 2 de julio del presente año en el cual nosotros elaboramos una promoción y la presentamos en la oficialía de partes del juzgado penal, del ramo penal de este distrito judicial de Tonalá, residencia aquí mismo, para solicitar dentro de la promoción una inspección judicial
respecto del expediente 141/2011, que era el número de expediente y de la causa penal que enfrentaba desde el año pasado el ciudadano Andrés Arce Martínez, y que lo había llevado a ser recluido en el cerezo número 13, y que en fechas del homicidio que se le atribuye, pues él estaba recluido en el cerezo enfrentando el cargo que se le inculpaba en el expediente 141/2012. Entonces presentamos esta promoción solicitando esa inspección judicial para efectos de que el juez pudiera cerciorarse a través de esa prueba que el ciudadano Andrés Arce Martínez estaba recluido el día del homicidio, y que de ninguna manera cabría la posibilidad de que fuera el autor material de dicho delito. Así también solicitamos un interrogatorio que tenía que responder el licenciado Jorge Trujillo de la Cruz, quien supuestamente había sido el abogado defensor del ciudadano Andrés Arce Martínez durante su permanencia en la agencia del Ministerio Público, y para efectos de realizar una declaración ministerial ante esa autoridad, porque ya teníamos conocimiento de que este abogado en otras ocasiones también había asistido supuestamente, o había hecho supuestas asistencias a otros inculpados, y en ningún momento estuvo de manera física, personal y material en la agencia del Ministerio Público, sino que solo se presta para otorgar su cédula profesional, su nombre y su firma en las actuaciones, y dado las circunstancias que de ninguna manera se presenta, ni siquiera lo conocen los inculpados. Entonces, gracias a esta inspección judicial, y que fue la prueba que con más fuerza se aportó, logramos que el día miércoles 3 del mes de julio del presente año, a las 10 de la noche, se llevara a cabo se dictara el auto de libertad por parte de elementos para procesar con las reservas de ley para el ciudadano Andrés Arce Martínez, que desde esa fecha, desde esa noche, goza de su libertad. Pero una vez más tenemos la desgracia de poder presenciar un caso de violación de derechos humanos, un caso de violación de derechos humanos que inicia desde el momento de la investigación. Una vez más se prueba que los agentes de la policía especializada se dedican a crear declaraciones ficticias, confesiones ficticias, para evadir más bien realizar el trabajo de investigación que tiene a su cargo, y como el Ministerio Público también evade su responsabilidad de hacer una investigación minuciosa, detallada y precisa que pudiera integrar una averiguación previa como tal. Entonces se evidencia que las autoridades que están a cargo de realizar una investigación de fondo no realizan su trabajo como debería de ser, y que gracias a este mecanismo que utilizan, como es la tortura, la intimidación, las falsas declaraciones, pues desgraciadamente muchos inculpados que no corren la misma suerte que el ciudadano Andrés Arce Martínez, pues se les dicta auto de forma de prisión en la mayoría de los casos. Entonces aquí tenemos evidentemente un caso flagrante de violación de derechos humanos.